Muy buenos días para todos, bienvenidos a su programa El Eco de Dios. A través de este medio YouTube, les saluda el apóstol Henry Camacho, mi esposa, la profeta y psicóloga Geraldine Venegas, bajo esta serie que el Espíritu Santo nos ha ministrado al corazón que debemos transmitir a todos. No solamente estamos transmitiendo para una iglesia, no solamente estamos ministrando a un pueblo maravilloso que Dios nos ha dado como es Casa de Gobierno y los demás ministerios que se han agregado a nuestra amistad y que Dios nos está permitiendo ser tanto de bendición para ellos como ellos para nosotros. Este es un tema abierto. Obviamente tenemos la base bíblica como fundamento, pero también tenemos la parte profesional de mi esposa como psicóloga. Pero es un tema abierto, lo puede escuchar cualquier persona sin importar su creencia, su fe, su religión, su color, su cultura, su sociedad. Porque no estamos lidiando con temas doctrinales o con temas culturales. Estamos hablando y estamos lidiando, estamos dando a descubrir situaciones espirituales que nos toma a todos. Todos, quien quiera sea la persona, hace parte de esto. Por eso es que es un tema abierto, aunque lo mencionamos desde la base de la palabra bíblica. Cuando mi esposa mencionaba en el programa anterior acerca de los 5 grados del miedo, los 5 grados del miedo, gracias amor, los 5 grados del miedo, yo reflexionaba en el sentir como, wow, bueno, normalmente uno le enseñaron el miedo, tengo miedo, y uno es consciente de tener miedo, pero cuánto ignorancia, por lo menos yo te lo puedo decir con sinceridad, yo ignoraba que el miedo fueran esos 5 grados, es decir, que del miedo, de la intimidación, algo se pueda convertir en el pánico que es el estado final. Y cuando ella exponía esa enseñanza, yo reflexionaba en lo personal y decía, si esto me lo hubieran enseñado hace muchos años atrás, cuántas cosas en nuestra vida hubiéramos evitado para caer en esas situaciones de miedo que paralizaron nuestras vidas. Así que el miedo no es algo superficial, tengo miedo. Des en cuenta cómo hay 5 grados y cómo se puede generar en el último, que es el más peligroso, que es el pánico. Yo quiero hablarles acerca de cuáles son los síntomas o reacciones de una persona bajo la cautividad del miedo. Esto lo voy a dividir en 2 aspectos, pero voy a concluir hablando acerca de las 13 consecuencias del miedo. En este programa descubrirás los síntomas o reacciones de una persona que está cautiva en el miedo, pero también aprenderás en este espacio cuáles son las 13 consecuencias del miedo. Cuando hablamos de consecuencias, estamos dando a entender que cuando una persona no trabaje con el miedo, no trate con ello, las consecuencias que va a tener en su vida pueden ser lamentables, ¿ok? Síntomas o reacciones de una persona bajo la cautividad del miedo. Lo voy a separar en 2 aspectos. En primer lugar, voy a hablar de los síntomas o reacciones en el ambiente espiritual de la persona. En el plano espiritual de nosotros, cómo sentir o cómo se manifiesta o cómo reacciona mi mundo espiritual, mi ser espiritual a el miedo. Reacciona a que la persona puede caer en ansiedad. Esto a nivel espiritual. La persona siente o sentirá una profunda angustia. Todo esto es espiritual. La persona puede llegar a tener pesadillas. La persona se sentirá intranquila. Y puede llegar a haber un bloqueo en la mente. Este bloqueo en la mente lo puede llevar a perder toda habilidad de reacción. Job decía, no puedo darle orden, concebir mis ideas a causa de la confusión, de las tinieblas que tengo en la mente. Esto a nivel espiritual son los síntomas o las reacciones de una persona bajo el miedo. Ahora,
en el ambiente físico, número 2, ¿cómo se manifiesta el miedo físicamente? Se manifiesta de la siguiente manera. A nivel físico, vamos a ver que la respiración de la persona se agitará con aceleración. Que la persona empezará a manifestar taquicardia, es decir, su corazón, los pulsos, sus pulsaciones de su corazón comenzarán a acelerarse. Su cuerpo físico empezará a sudar con exceso. La persona tiende a hacer presión sobre sus manos y sobre sus dedos. Por lo menos en Bogotá, Colombia, cosquilialmente se usa la expresión se sacó yucas. Se aprieta los dedos hasta que le traquean esos dedos. Manifestaciones del miedo. También se puede comer las uñas. La persona, en medio de su angustia, de su temor, comienza a comerse las uñas. A algunas personas les puede llegar a temblar el cuerpo. Pero en algunos otros casos comienza a suceder una alteración con manifestaciones fisiológicas. Ejemplo, la persona se orina, el niño se orina, la persona le da soltura. Es tan fuerte el miedo que su estómago afloja y le puede dar una soltura o que conocemos como una diarrea. La persona puede experimentar vómito en cuanto a esas sensaciones o manifestaciones fisiológicas. Incluso la persona puede llegar a desmayarse del mismo miedo. Puede llegar a perder el vigor, las fuerzas físicas a partir del miedo. Estos son algunos de los síntomas o reacciones en una persona que está bajo la cautividad del miedo, a nivel espiritual y a nivel físico. A nivel físico, los aspectos que mencioné los podemos encerrar todos en una definición que se llamará desesperación. Todo lo que mencioné en el aspecto físico es la base de la desesperación. Quiero cerrar, despedir este programa número 5 con las 13 consecuencias del miedo. ¿Cuáles son las consecuencias de tener miedo? 13 consecuencias. La primera, te paralizará y te intimidará. Te impedirá avanzar. Establecerá sobre ti una identidad de negativismo. Te conducirá a esconderte. Te impedirá actuar con claridad y enfoque. Hará que pierdas tu vigor. Te hará inseguro. Opacará la visión y el propósito en tu vida. Conllevará a que seas inestable. Te quitará toda opción para aprovechar una gran oportunidad en tu vida. Te robará la posibilidad de hacer frente a los problemas, conflictos, decisiones o acciones que debes tomar. Hará que abandones tus proyectos y emprendimientos. Y número 13, te puede llegar a robar la oportunidad de tener una gran relación sentimental. 13 consecuencias del miedo. Somos Casa de Gobierno, el eco de Dios.